कल्पवृक्षजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम्। लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Ok, voy a colocar aquí la presentación. ¿Ven mi presentación? Entonces estos cursos van a tener toda presentación, ¿ok? No todos los cursos que nosotros damos son con presentación, pero este curso sí tiene presentación. Y después estas diapositivas van a estar disponibles y ustedes las pueden descargar en la página, ¿ok? Les digo eso porque no es necesario que anoten todo, pero si quieren ir anotando, pueden anotar, no hay ningún problema. Ok. Entonces, vamos aquí. La farmacéutica ayurvédica se llama, en sánscrito le decimos Dravya Kalpa, ¿ok? Un dravya es cualquier sustancia que existe en este universo, ¿ok? Puede ser una hierba, puede ser un mineral, agua, leche, qué sé yo, una fruta, puede ser lo que ustedes quieran, ¿ok? Dravya es una palabra muy extensa, ¿ok? Los alumnos que ya llevan tiempo estudiando conocen esta palabra porque hemos hablado bastante sobre estos dravyas. Incluso justo ahora estamos viendo un capítulo que habla sobre dravya. Entonces el estudio del dravya, de una sustancia en Ayurveda, es un estudio bien profundo. Entonces cuando uno dice, por ejemplo, quiero estudiar cuáles son las características, qué sé yo, del mango, ¿verdad? Entonces ese es el estudio de ese dravya, de esa sustancia. Y ahí en la Ayurveda, los textos va a haber información, van a decir, el mango tiene este sabor, tiene este efecto, tiene esto, ¿cómo se dice? Estas cualidades, le brinda al cuerpo estas cualidades, sirve para estas enfermedades, ¿cómo se podría decir? Y después va a haber lo que se llama el Dravya Kalpa. Dravya Kalpa ahora es, ese Kalpa significa como si fuese así, la transformación que se hace con esa sustancia, ¿ok? Los diferentes así, efectos que uno puede obtener a través de la transformación de esa sustancia, ¿ok? Kalpa es la misma palabra de lo que significa también una intención. Cuando hacemos una oración, nosotros decimos vamos a hacer un sankalpa, ¿ya? Pero sankalpa, cuando decimos sankalpa es como una intención bien realizada, sankalpa. Aquí es solo kalpa. Kalpa en el sentido de como si fuese así lo que vamos a proyectar, lo que vamos a hacer con esa sustancia, ¿ok? Entonces la farmacéutica en sánscrito se dice Dravya Kalpa. Estoy explicando todo esto porque como es la primera clase tenemos que entender dónde está, ¿cómo se dice? ¿Dónde está inserto este conocimiento sobre la farmacéutica en los textos? ¿Okay? Vamos a dar una pequeña introducción a esta parte de la farmacéutica y después vamos a entrar a ver cuáles son los tipos de preparaciones que existen. Ok. Entonces, lo primero que se muestra esto todo está en una sección de los textos que se llama Dravya Kalpa Siddhi. ¿Ok? Entonces es como si fuese así el conocimiento completo sobre la farmacéutica. ¿Ok? Este es una sección que está en los textos que no está al inicio. ¿Ok? No se estudia en un comienzo, porque lo primero que se estudia en los primeros capítulos son los capítulos de prevención, de autocuidado, de alimentación, de rutina. Después vienen los capítulos que son de fisiología
Después vienen los capítulos de diagnóstico, tratamiento y después vienen los capítulos de farmacéutica. ¿Ok? Entonces, a pesar de que, claro, como estamos haciendo un curso que es específico de este asunto, nos estamos saltando varias secciones de los textos, pero, eh, ¿cómo se dice? Es un conocimiento que lo vamos a intentar usar de una forma, como si fuese así, primero dentro de lo que es la salud más preventiva y el autocuidado, y también vamos a ver algunas preparaciones que van a ayudar al tratamiento de enfermedades, ¿ok? Van a existir esas dos cosas. Entonces, lo primero que se va a decir es como cómo es el terreno y cómo tienen que ser las hierbas ideales para hacer un remedio, ¿ok? Esto me pareció interesante colocarlo porque algunos de ustedes pueden decir, yo quiero hacer un huerto, tengo una parcela, quiero plantar hierbas ayurvédicas, ¿verdad? Entonces, estas cosas son interesantes. Vean, lo primero que dice es que el terreno, primero, no puede tener tantos árboles, ¿ok? Porque si no, mucha sombra, se forma como un bosquecillo, ¿verdad? Entonces, para el cultivo de la hierba, el bosque no es como lo ideal es como un terreno de cultivo, ¿verdad? Un terreno más abierto. Un clima temperado, ¿verdad? Que no sea muy frío. Buena tierra, un lugar limpio. También hay una cosa que es un tema que es como si fuese así ritualístico, medio energético, que es que no tiene que ser un terreno donde hayan restos enterrados de humanos, de animales, cosas así. Esos restos de humanos y eso le da como un peso al terreno. Entonces muchas veces cuando se quiere, por ejemplo, construir una casa, etcétera, lo primero que se hace cuando se prepara el terreno es intentar sacar todo lo que es huesos, restos, ¿ok? Porque todo eso tiene un efecto como si fuese así energético, medio, ¿cómo se puede decir? Tántrico, ¿ok? Entonces no es bueno así en terrenos de plantación o que nuestras hierbas estén cerca de un cementerio, cerca de un lugar donde están animales enterrados, cosas así. Tampoco cerca de los caminos, ¿verdad? Y eso está escrito en los textos, a pesar de que son textos muy antiguos, que habían caminos solo de tierra, pero igual esos caminos que a lo mejor pasaban carretas, etcétera, dejaban así una huella de qué sé yo, polvo, cosas así que afectaba también la hierba. Los hormigueros y los barriales, así como lugares así donde hay mucho barro, está como arena, eso no es bueno. La idea es que el agua transcurra, así pase como si fuese un río o una sequía, por la derecha donde está la hierba. Eso es lo más auspicioso, lo más positivo, ¿ya? Que no sea labrado con arado, que no sean hechos así agujeros, que sea así un terreno como si fuese natural. Y que hayan estas hierbas, que están aquí por ejemplo en la foto, que son hierbas cuya. Cuya es una hierba para decir, como si fuese así, todo este tipo de hierbas que no sé si han visto que son como si fuese así un pasto que crece para arriba así, que tiene una textura un poco más gruesa, y cuando uno pasa la mano hacia atrás como que se corta. ¿Han visto eso? Y si uno pasa la mano por un lado, es suave, pero para atrás se corta. Ese tipo de hierba, que existen varios de esos, cuya, darba, en el occidente lo conocemos mucho como por ejemplo la citronela, plantas que son así, ¿ya? Esas plantas son muy buenas, se dice que limpian mucho la energía de los lugares, ¿ok? Tanto que esas citronelas, estas cuyas se ocupan mucho en los rituales, como protección, se ocupan en las casas, se le colocan también a las personas, en las muñecas, en las caderas o en las... se hacen así como, ¿cómo se puede decir? Anillo o pulseras de esta hierba para proteger a las personas dentro de los rituales. ¿Okay? Entonces, si hay presencia de estas hierbas también es bueno porque eso como que aleja mala energía. ¿Y cuáles son las características de una hierba así ideal? ¿Okay? Primero, que tenga buen color, sabor y olor, aroma, como si fuese así la hierba sea bonita y bien cuidada, ¿ok? Que no sea comida por insectos, ¿ok? No que, claro, van a haber insectos ahí, etcétera, pero por ejemplo, si yo voy a coger las hojas de esta planta, por ejemplo, aquí yo puse esta planta aquí,
yo decía, estas hojas están aquí, están comidas con insectos, entonces voy a tomar mejor las otras hojas, ¿ok? Que no esté quemada, que no esté podrida, que no sea una hierba así como anormal, uno dice, uy, qué raro que salió esta hierba. Entonces, no es el color, no es la forma, entonces esa hierba no se usa. Después dice, bien nutrida por los 5 elementos, ¿verdad? Por los 5 elementos, los Panchamahabutas, los 5 elementos de la Ayurveda, que tenga sombra, sol, agua, todas esas cosas, que sea cosechada en la estación adecuada, que esté abundante, si no es que no salieron 3 hojitas, sino que salió bastante, y ojalá que tenga raíces grandes, y si esas raíces grandes apuntan hacia el norte, debajo de la tierra, así como que se van yendo hacia el norte, eso se dice que es lo mejor que uno puede tener, ¿ok? Se parece a la citronela, dice la Dari. Sí, sí, es igual a la citronela, pero en versión india, por así decirlo. Ya, pero la citronela es lo mismo. Ok. Y después están las características ideales de la persona que va a cosechar la planta, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una huerta, si ustedes tienen un lugar ahí donde tienen alguna hierba, alguna cosa así, ¿cómo es así la mejor forma de cosechar? Primero, lo ideal sería estar en ayunas, ¿ok? Estar en ayunas, porque eso le da una pureza al cuerpo. Después la persona se despierta, hizo su oración en la mañana, se conectó, hizo su meditación, su yoga, sus cosas, y ahí con devoción en el corazón va a recolectar la hierba, cosechar la hierba, y esa persona tiene que estar limpio. Limpio en el sentido de que tiene que haberse duchado, lavarse las manos, ¿verdad? Y pureza interna también hizo sus oraciones, etc. Y ahí va entonces en ese lugar y cosecha así, de forma adecuada, o sea, sabe cómo cortar la hierba, sabe dónde tiene que agarrarla y además sabe la estación adecuada para sacar esa hierba, ¿ok? Entonces cada hierba tiene una estación e incluso hay algunas hierbas que tienen ciertos momentos del día específicos para la extracción ¿cómo se puede decir? Del mejor efecto de esa hierba, ¿ok? Eso es algo que hay que estudiarse, no lo vamos a estudiar aquí, pero algo para que lo sepan. Entonces hay personas que han hecho estudios, por ejemplo, de cuál es la mejor, por ejemplo, hora para uno sacar la menta, las hojas de menta, cuál es la mejor hora del día para sacar las hojas de menta. Es en ese momento del día, es cuando, como si fuese así, la planta está en su máximo poder, ¿ok? En la agricultura biodinámica se estudia mucho eso, ¿han escuchado eso? Lo biodinámico. Ahí se estudia cuál es la mejor luna, cuál es el mejor momento del día para plantar, para cosechar, todo eso. ¿Okay? Y además, vea, esto es lo interesante que tiene la Ayurveda. Además, te colocan en el texto el mantra que se debe cantar para poder cosechar la planta. Entonces, esto es algo muy especial, ¿ya? Porque en realidad estos mantras, ¿cómo se dice? Nadie lo sabe. Ni siquiera aquí en la India las personas te van a enseñar este mantra. Ni siquiera la persona que va a sacar la hierba ahí en el campo te lo va a enseñar porque, ¿cómo se dice? Esas personas tienen hablan otro lenguaje, ¿verdad? Hablan otro idioma, etc. Pero gracias a Dios tenemos todo esto documentado que podemos entonces estudiarlo y aparece este mantra. Vean. Mahendra Rama Krishnanam Brahmanam Kavamapi Tapasa Tejasa Vati Prajabhyadhvam Shivaya Vei Mantre Nanena Matiman Sarvamapyaushadham Naye. Ese es el mantra. Es bien un mantra simple, ¿ok? Entonces, dice así, Nayet se debe cosechar, Matiman, por esa persona que es sabia, por esa persona que tiene, ¿cómo se puede decir? Valora esta sabiduría, valora el conocimiento de la Ayurveda. Sarvam api aushan. Todos los remedios, todas las hierbas que esa persona vaya a cosechar, puede cantar este mantra, ¿verdad? Que dice así, tapasate yasa, ¿verdad? Que con el poder y con el brillo que la planta tiene, sean plantas que a través de su uso, ¿okay? Uno está haciendo un ritual de conexión con las fuerzas ancestrales de la naturaleza, ¿verdad? Que se le colocan los nombres
dioses que nosotros llevamos, pero estos dioses no hay que verlos como si fuesen así dioses que están en el cielo, dioses que están dentro de la naturaleza, ¿se entiende? Entonces a través del uso de esta hierba, a través de la preparación de los remedios y después esta persona se toma esos remedios y eso la cura de una enfermedad, yo en realidad lo que estoy queriendo hacer es una conexión ancestral, una conexión con la madre naturaleza. ¿Ok? Y ahí entonces dice, si estas plantas que sean plantas que me sirvan para la conexión con Shiva, ¿verdad? Que Shiva es, ¿cómo se puede decir? El dios que da cosas buenas, Rama, que es el dios que, ¿cómo se puede decir? Eh, Trae virtudes y valores para la vida, Krishna, ¿verdad? Que el profesor en este universo, ¿verdad? Los brahmanas, que son las personas sabias que existen en la sociedad, y las vacas, que las vacas son una representación de los Vedas, ¿ok? Por eso nuestra plataforma se llama Go Vedas. Go Vedas, ¿por qué? Porque Go es la vaca, ¿ok? Vedas es la prosperidad que la vaca tiene, ¿ok? Entonces la prosperidad, ¿cuál es? La vaca es una, ¿cómo se puede decir? Como si fuese así. Tradicionalmente es visto que todos los dioses viven dentro de la vaca y la leche que sale de la vaca es el conocimiento contenido en los Vedas, ¿entiendes? Entonces la vaca es un animal muy interesante, muy auspicioso. Y cantando este mantra, entonces la persona saca esa hierba y dice así, Shivaya ve, y que estas hierbas sean algo bueno, que me traigan así cosas buenas. Buenas en el sentido de que queremos salud, conocimiento, paz, felicidad, ¿ok? Prosperidad, esas cosas son buenas. Entonces, este es un mantra muy interesante que ustedes pueden usarlo en el momento de cosechar. Ok, entonces vamos a empezar ahora a ver cuáles son los principales tipos de preparaciones que hay. Y vamos a ver en esta clase lo más básico y después en las próximas clases vamos a ir aumentando la complejidad de las preparaciones que pueden haber. ¿Ok? Esta es la preparación más básica que hay, que es el jugo fresco de una planta. ¿Ok? Jugo fresco de una planta. Ahora, siendo la más básica, también se dice que esta es la más potente. ¿Ok? Esta es la más potente porque el jugo fresco de una planta es como si fuese así, contiene todas las propiedades de esa planta ahí vivo, ¿ok? El problema es que, claro, es difícil, ¿cómo se podría decir? Mantener ese jugo fresco porque rápidamente se va a echar a perder, entonces es difícil comercializar o darle a un paciente así como, oye, tómate este jugo fresco, ¿verdad? Es algo que el paciente tendría que hacer en su casa si quiere obtener estos beneficios, ¿verdad? No hay así como, nunca yo he visto en una farmacia ayurvédica que vendan jugo fresco de algo. A veces en los hospitales ayurvédicos dan jugos frescos de alguna hierba, etcétera, como una cosa, como un remedio, pero es difícil, como se podría decir, envasarlo, etcétera, ¿ya? Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver aquí, en este curso, podríamos decir, por ejemplo, venden esta pastilla, venden este jarabe, venden esta decocción, eso se vende, pero antiguamente no era la forma de, así como decimos así, en la ayurveda tradicional, no era la forma de decir al paciente, oye, anda a la farmacia y compra. Generalmente, ¿qué es lo que hacían los médicos? Tenían unos lugares donde se plantaban las hierbas, o las propias personas sabían dónde estaba la hierba, y el médico le dice, mira, toma estas hierbas, llévalas para tu casa y haz el jugo, o haz la decocción, o esto hazlo, muélelo, hazlo un polvo y ese polvo te lo tomas, ¿se entiende? Esa era la forma antigua. Actualmente nosotros le damos al paciente como la preparación ya lista para que lo consuma, porque es más fácil, ¿okay? Para el paciente, para todo eso. Pero la forma tradicional, si ustedes ven a veces, por ejemplo, hay documentarios de Ayurveda en internet, etcétera, van a ver así una lista, una fila de personas, el médico atendiendo, varios tipos de hierbas aquí alrededor,
Entonces viene un paciente, tiene tal cosa, el médico le da una hierba y le dice, ya, ándate para la casa, tómate estas cosas, tómate esta aquí. Y el paciente en su casa prepara la decocción, prepara el jugo, ¿se entiende? Entonces eso es algo bien interesante porque yo estaba conversando con el doctor Parthasarathi, que es nuestro profesor de Ayurveda, y les dije que quería hacer este curso, etcétera, y me dijo así, mira, eh, enfócate en eso de que la persona pueda tener la hierba y con la hierba pueda procesarla. Que la hierba, la persona en su casa pueda procesar, eso sería lo ideal. Que uno le diga al paciente, mira, te voy a pasar una decocción de tales ingredientes, entonces aquí están los ingredientes o compra los ingredientes aquí, y ahí el paciente en su casa hace la decocción. Y va a ser, ¿cómo se dice? Va a ser más potente. ¿Por qué? Porque va a ser fresca, y además va a ser más fácil porque hacer la decocción y después pasársela al paciente, eso puede hacer con que la decocción pierda fuerza o que se eche a perder. Y como se echa a perder, a las decocciones, incluso en el Ayurveda actualmente se le van a colocar algunos preservantes. A veces naturales, o a veces no. A veces se le agrega, por ejemplo, sorbato de potasio o cosas así, que son preservantes comunes, pero que se le agregan a las decocciones ayurvédicas, ¿se entiende? Con fines de comercialización. Pero sirve porque a las personas, digamos, si le llega el remedio y se benefician con ese remedio, pero no es lo ideal, ¿se entiende? No es lo ideal. Tener que usar ¿cómo se dice? Esos conservantes. ¿Es como el aceite que se hace en la planta? No, ahora vamos a ver lo que es el suarasa, el jugo fresco, ¿ya? Como la medicina pura, sí, exacto, ¿ya? Infusión, no, la infusión es otra cosa. No se adelanten, ¿ya? No se adelanten. Este es el jugo fresco de la planta. Vamos a ver qué es lo que es. Entonces, el jugo fresco es cuando yo extraigo el líquido de la planta, ¿ok? Claro, como que se oxida o se echa a perder, le pueden salir hongos, cualquier cosa puede pasar si esto no se guarda bien o no se consume en el momento. Todas estas cosas lo ideal es prepararlas en el momento. Entonces, yo tomo una hierba, le saco el jugo, ¿ok? Bien extraído todo el jugo, o sea, separar lo que sería lo que decimos así como la fibra o el ollejo del jugo, y después esto yo lo cuelo, o lo paso por un colador o por un paño. Generalmente se ocupa un paño, ¿verdad?, de algodón, así, un paño blanco de algodón, donde se coloca la hierba y se aprieta y ahí sale el jugo, ¿ok? Entonces yo puse aquí, por ejemplo, un jugo de naranja. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y digo así, voy a hacerme un jugo de naranja, eso es lo que es, ese es un suarasa, ese es un jugo fresco, ¿ok? Entonces, cuando uno se levanta en la mañana y toma un jugo de naranja, uno está tomando el suarasa de la naranja, ¿ok? Vamos a ver ahora algunos suarasas bien interesantes, ¿ok? Yo les coloqué aquí algunos que podemos estudiar. Primero les puse suarasa de granada, ¿ok? En sánscrito la granada se dice Darima. Le puse este nombre, ¿por qué? Porque van a haber varias otras preparaciones de decocciones, de jarabe, de aceite que se hacen con la granada, ¿ok? Estas preparaciones que estamos viendo en esta clase son las preparaciones básicas para después hacer otras decocciones, para después hacer otro aceite. A veces se ocupa el jugo fresco, ¿ok? Bien, entonces aquí le puse las cualidades descritas en los textos de la granada, ¿ok? Vamos a verlo. Entonces la granada, puse aquí algunas que son así abundantes, que podemos, o sea, que están disponibles en nuestros países en forma general, ¿verdad? La granada tiene un gusto dulce o ácido, ¿ok? Mientras más dulce, yo diría que es mejor la fruta, ¿ok? Pero puede ser usada ácida también. Pero mientras más dulce, mejor. La granada tiene la cualidad de pacificar los 3 doshas, pero especialmente el dosha pita. Y a pesar de ser ácida, porque el alimento ácido, uno dice, sí, este alimento ácido agrava el dosha pita en forma general, la granada no lo agrava, ¿ok? Así que a pesar de ser ácida, ¿ok? Si es dulce,
va a pacificar incluso más el pita todavía. Es un jugo o es una fruta agradable, o sea, que te hace bien, o sea, uno la toma y uno dice, mmm, qué rica, ¿verdad? Eso es agradable, eso es muy bueno porque es un efecto que reduce el vata y el pita mental. Entonces una propiedad que se llama hridya. Hridya significa como que si le hace bien al corazón, te hace sentir bien. No como otras hierbas, ¿verdad? O remedios que uno se toma y uno hace así. ¿Han visto eso? Como que eso, ese efecto es un efecto, ¿cómo se puede decir? Desagradable. Y eso puede ir generando aumento de bata y cosas así. Y que eso después a la larga puede hacer con que el paciente no siga las prescripciones, el paciente empieza a quedar irritado por el propio tratamiento. ¿Ya? Yo lo he visto eso en los hospitales ayurvédicos, pasa eso, porque a veces algunas hierbas son muy fuertes de sabor. ¿Ya? Entonces el paciente llega a un punto y dice, ya no puedo tomarme más este remedio. ¿Por qué? Porque es desagradable. Entonces que sea algo agradable, algo muy bueno. ¿Okay? El liviana es untuosa. Untuosa significa que va a ir lubricando el cuerpo por dentro. ¿Okay? Es constipante. ¿Okay? No ayuda cuando una persona tiene dificultad para ir al baño, para orar, para hacer caca. ¿Okay? Aperitivo en el sentido de que va a aumentar el apetito, la salivación, el gusto por comer. ¿Ok? Entonces, la lágrima, la granada, es muy buena para colocar ¿cómo se puede decir? En la entrada o en los ingredientes iniciales de una comida, de un almuerzo, por ejemplo, pueden colocar un poco de granada. Es muy bueno. ¿Okay? Aumenta el fuego digestivo, brinda inteligencia y fuerza a la persona. Entonces es en realidad una planta muy buena. ¿Ya? La granada es una fruta excelente. ¿Okay? Y se ocupa la pulpa y se saca la cáscara. Aquí cuando hablamos de suarasa es sin fibra. ¿Okay? Sin fibra. Se le saca toda esa cascarita y esa semente así pequeña, se saca, queda solamente el jugo. ¿Okay? Entonces este jugo la persona se lo puede tomar, por ejemplo, en la tarde, después de almuerzo, como a las 3, 4 de la tarde, en personas que a veces tienen problemas, por ejemplo, de acidez, de reflujo, ¿cómo se dice? Pirosis, ¿verdad? Está como si fuese así, malestar estomacal. Entonces la persona almuerza y generalmente le va a venir una acidez 1 o 2 horas después. En ese momento se toma ese jugo, ¿se entiende? Un jugo de granada. Poca cantidad, puede ser, qué sé yo, 100 ml, 150 ml, se toma un poco, todos los días, ¿se entiende? Es un tratamiento que uno puede hacer para el paciente. ¿Ok? Se puede extraer el jugo y se le da al paciente, o incluso lo que se puede hacer es decir al paciente que mastique las semillas y bote la fibra. ¿Ok? Bien, dale. Aquí puse otro que también es muy interesante. ¿Ya? Este fue el primer remedio que yo aprendí en mi estudio de ayurveda, que es el Ardhaka Swarasa, el jugo fresco del jengibre. El jugo fresco del jengibre es un excelente remedio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le recomiendo yo hacerlo? Se puede hacer de varias formas, pero mi recomendación es que ustedes tomen un colador así pequeño, raspan el jengibre, raspan el jengibre, después lo colocan en un paño y apretan el paño de cocina, una gasa, lo que tengan, y con eso va a salir el jugo. ¿Ya? Ese es el suarasa del jengibre. ¿Cuál es la gracia de este jugo de jengibre? Es que es un jugo muy potente para aumentar la digestión, para reavivar el fuego digestivo. ¿Ok? Entonces es un jugo muy interesante para usar, por ejemplo, en los momentos en que una persona está resfriada, se está resfriando, ahora por ejemplo en invierno, ¿verdad? Se está resfriando, está sin apetito, está sin ánimo, decaído, está, ¿cómo se dice?, con tos, con moco, qué sé yo, sinusitis, otitis. Esas cosas se puede usar este jugo de jengibre. ¿Ok? A veces se puede mezclar con otras cosas. Por ejemplo, a personas a veces le colocan un poco de sal, un poco de limón,
sal, limón. ¿Han visto eso? ¿Habían escuchado hablar de esto? Un poco de sal, un poco de limón. Y se puede mezclar también con miel. ¿Ok? Que la miel también fue polémico en ese post que hicimos un post de la miel en Instagram. Fue polémico porque todos estaban preguntando, oye, pero ¿por qué la miel no se puede juntar con cosas calientes, etcétera? Y en verdad no se ocupa la miel con cosas calientes en Ayurveda, como si fuese así, en términos de alimentación y rutina. Y aquí hay una preparación donde uno podría ocupar la miel en una preparación fría que es con el jugo de jengibre, muy potente, ¿ok? Muy potente para reavivar el fuego digestivo cuando una persona está mal. Entonces, por ejemplo, ojo que no se puede tomar tanto de esto, no es como un jugo de granado, uno toma un 150 ml, pero esto no, esto se toma, qué sé yo, una cucharada, 15 ml, 30 ml máximo, ¿ok? A pesar de que yo no estoy colocando dosis aquí. ¿Por qué? Porque en los textos en general no se, o sea, a veces aparecen descritas las dosis, las vamos a ver cuando aparezcan, pero en general cuando describen estas cosas no están descritas las dosis. ¿Por qué? Porque la dosis es algo que yo tengo que eh, saber. Por ejemplo, yo le estoy dando una idea, así, oye, juguemos 30 ml, pero, por ejemplo, si el paciente es una persona grande, fuerte, más, ¿cómo se podría decir? Gorda, ¿verdad? Con alto peso, a veces yo tengo que aumentar bastante mi dosis. Entonces puede ser, qué sé yo, 2 cucharadas, 3 cucharadas. Y también, eso es una cosa, las características del paciente. Si un paciente, por ejemplo, es un niño pequeño de 10 años, la cantidad que le voy a dar es súper pequeña, ¿se entiende? Entonces ustedes tienen que primero ver eso. Y segundo, ver la potencia de la fuerza de que la enfermedad de la persona tiene. O sea, si la persona tiene una enfermedad fuerte, está con un resfrío fuerte, le dio, qué sé yo, gripe, está con influenza, no sé qué, yo voy a aumentar la dosis porque la enfermedad es fuerte, ¿se entiende? Ahora, si es una enfermedad leve, por ejemplo, pucha, solamente se está sintiendo un poco desganado, etcétera, voy a ocupar menos dosis. Entonces, la dosis es un juego de la fuerza del paciente con la fuerza de la enfermedad, ¿ok? Y ahí uno tiene que colocar eso en la balanza y decidir cuál va a ser la dosis que le va a dar al paciente, ¿ok? Pero en general uno ocupa de esto así, una cucharada máximo, una cucharada sopera o 2 cucharadas, yo diría que ya es bastante. ¿Ok? Ok, ¿cuál es la gracia del jengibre? Primero, es picante, el sabor que uno coloca en la boca, pero el efecto que va a tener en el cuerpo no es un efecto dulce. Dulce en qué sentido, en que nos va a secar mucho el cuerpo. Entonces, cuando yo tengo una persona que tiene una debilidad, tiene una sequedad, tiene un aumento un poco del vata en el cuerpo, el jengibre es muy bueno. El ajo también tiene ese efecto. El ajo también tiene ese efecto, que es ser picante, pero no secar el cuerpo, ¿ok? Porque los picantes generalmente secan el cuerpo. Entonces los picantes no son muy buenos para los problemas de vata o cuando la persona tiene sequedad en el cuerpo. Pero el jengibre sí puede usarse porque el jengibre no va a secar el cuerpo de la persona. Entonces es un picante muy especial, ¿ok? El liviano aumenta el fuego digestivo, es untuoso, caliente, constipante, pero este constipante es con asterisco, ¿ya? Y abre los canales del cuerpo. Esto abre los canales del cuerpo es lo siguiente, porque cuando yo, por ejemplo, la persona se está resfriando, ¿verdad? La persona está con fiebre. El entendimiento que se tiene en Ayurveda es que todos los canales del cuerpo están cerrados y, como si fuese así, se obstruyó el fuego digestivo, ese fuego digestivo se esparce por el cuerpo y la persona siente fiebre, ¿ok? Le da fiebre. Entonces, ¿cuál es la salida para la fiebre en la Ayurveda? Es abrir los canales. No solo en la Ayurveda, en la medicina tradicional también. ¿Por qué? En la medicina occidental también. ¿Por qué? Porque ustedes van a, por ejemplo, van a ver una persona que está con fiebre. ¿Cuándo se le pasa la fiebre a la persona? Cuando la persona suda. Cuando suda uno dice, se le está pasando la fiebre, ¿verdad? Le está bajando la fiebre. ¿Por qué? Porque la sudoración es la expresión de la apertura de los canales, ¿se entiende? Del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el paracetamol hace eso. Uno le da paracetamol a la persona está con fiebre, en 30 minutos después la persona empieza a sudar, a sudar, a sudar, a sudar.
¿ok? En el Ayurveda, ¿cuál es la gracia? Que nosotros le damos una medicina al paciente que va a digerir el bloqueo que está provocando la fiebre, y después al digerir ese bloqueo en el cuerpo se abren los canales y la persona puede, digamos así, mejorarse, disminuir su fiebre. ¿Ok? Entonces, esta es una hierba muy buena para esos momentos donde cuando sí está empezando la fiebre, está empezando estos problemas así de bloqueo de los canales en el cuerpo. Ok. Ahora, dice que es un poco constipante, ¿ya? Y aquí hay una explicación en los textos. ¿Por qué? Porque el jengibre tiene una cualidad que se llama Vedi. Vedi significa que tiene la capacidad de, ¿cómo se podría decir? Separar y quebrar las deposiciones. Cuando hay personas que tienen una constipación, una estitiquez, un estreñimiento por mucho tiempo, las deposiciones se vuelven como duras y compactas. Y el jengibre tiene la capacidad de, como se puede decir, separar estas deposiciones para que puedan salir, ¿ya? Entonces es muy útil cuando una persona tiene, como si fuese así, una tendencia a constipación, a tener que hacerse lavado intestinal. El jengibre es muy bueno también. Pero el jengibre no tiene la capacidad de propulsionar las deposiciones para afuera, ¿se entiende? Entonces como que abre el canal, rompe las deposiciones, y después lo ideal es darle un laxante o alguna cosa a la persona para que pueda eliminar esas deposiciones. Por eso se dice que es constipante, pero ayuda en los procesos de estitiquez. ¿Ok? Tiene un efecto especial el jengibre, hay que entenderlo así. Entonces, el jugo fresco del jengibre es algo que se puede usar fácil. Ustedes compran el jengibre, ¿cómo se dice? El tubérculo, ¿verdad? Pues se le saca la cáscara, ¿no? A veces se le saca, a veces no es tan importante, porque esa cáscara después va a quedar en el paño, en la gasa, pero pueden sacársela también. Y después lo rayan. Cuando lo rayen, ya van a ver que usted va a empezar a salir gotas de jengibre. Todo eso lo van colocando en una toallita, en un paño. Después toman el paño, lo aprietan y va a salir el jugo. ¿Ok? Muy bueno. Ok, a ver, ¿qué más? Sí, con limón y miel, eso. Se le puede agregar limón y miel y un poco de sal también a esto. Ayuda a que sea más potente para aumentar el fuego digestivo. Yo llevo varios días tomando limón, menta, jengibre. Me encanta. Ok, súper. Y si uno tiene mucho fuego, bueno, si uno tiene mucho fuego, ahí, ahí es el remedio de granada. Se entiende que es para disminuir el fuego, ¿ya? O algún jugo fresco de alguna fruta, manzana, también son muy buenos, ¿ya? Eh, no sirve para un paciente hipertenso, ¿o sí? Depende del tipo de hipertensión, ¿ok? Porque cuando yo tengo un paciente con hipertensión, yo tengo que saber si el paciente es hipertenso por un problema de pita, de capa o de bata, ¿ya? Y si el paciente tiene un problema por hipertensión por capa, yo diría que esto no es ningún problema. Si es por pita, no sería tan adecuado. Y las personas que tienen irritación, ¿en qué sentido? Que, ¿cómo se puede decir? No le caen bien los picantes, entonces tiene que usar poca cantidad de esto, ¿ya? Poco jengibre. Claro, esto puede producir acidez o alguna cosa así. Si es que se toman grandes cantidades, ¿ya? O si la persona tiene una tendencia a eso, tiene un dosha que le está generando eso, hay contraindicación de uso de esto, ¿verdad? O sea, si el paciente tiene aumento del pita, no se usa jengibre, ¿ya? Eso es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque el jengibre es un alimento que va a calentar, a aumentar el fuego del cuerpo. Entonces, un aumento de pita significa que el paciente, digamos así, tiene contraindicación de cosas calientes. Hay que darle cosas frías, ¿ok? Bien. Ok, pueden ir preguntándome el problema. Sigamos. Ese es el Suarasa, ¿ya? Ya. Vamos a ver ahora lo que es la calca. ¿Ok? La calca ahora es básicamente la planta con su Suarasa.
¿ya? Y eso se macera, se prepara, se muele así, ¿ok? Si es que la planta es muy seca, se le puede agregar un poco de agua también, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces es una pasta. La calca es la pasta, ¿ok? La pasta que se hace con la hierba. Entonces, para hacer el suaraza, uno cuela esto y lo aprieta y saca solo el jugo, ¿verdad? Si es que lo dejamos junto, la hierba con su fibra, con su jugo, todo eso junto ahí, eso se llama pasta, ¿ok? Una pasta. Entonces se pueden hacer diferentes pastas. Por ejemplo, aquí está esta pasta que es de neem. Una planta, neem es una planta muy amarga, que en Occidente se conoce como el árbol de paraíso también. El neem. No sé si lo han visto, el árbol del paraíso. Eso crece en la calle, crece en todas partes, ¿no? Es muy abundante y es una excelente hierba, ¿ya? Esta pasta se usa, se macera así, se puede colocar cuando hay así eczema en la piel, problemas en la piel, es muy buena para problemas en la piel. Se usa esta pasta y también se puede usar, por ejemplo, como una máscara facial, ¿ya? Para abrir los poros, para limpiar como si fuese así, la piel, el cutis, ¿ok? Aquí yo puse otra pasta, que es una pasta que se ocupa en los tratamientos ayurvédicos, que es una pasta de amalaki. Amalaki es una fruta, ¿ya? O también se le conoce como amla. Es una fruta así amarilla, amarilla pequeña, muy ácida, pero que tiene la capacidad de que, a pesar de ser ácida, igual que la granada que estuvimos hablando aquí, a pesar de ser ácida, es el mejor remedio para pita, para reducir el fuego del cuerpo. ¿Okay? Es muy fría. Entonces se usa esta fruta, se macera, se muele, etc. Se muele. ¿Ok? A veces, para darle más consistencia, si es que queda muy aguada, uno puede sacarle un poco del jugo o puede agregarle algo que la compacte un poco, como si fuese así, un poco de harina de arroz o alguna cosa así, que la compacte, ¿ya? Y se hace como esta pasta como si fuese una especie de cataplasma, a veces se le llama. Cataplasma es cuando uno lo coloca en la piel por fuera, ¿verdad? Pasta es como si fuese así la forma cruda. Y esta pasta se coloca en la cabeza del paciente, aquí, ¿ya? Y después se le coloca un paño aquí, una gasa que aprieta la pasta contra el cuero cabelludo. Generalmente se pasa un poco de aceite en la cabeza antes también. Y la gracia que tiene esto es un tratamiento muy interesante, porque esa pasta en la cabeza genera un enfriamiento del sistema. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está así muy estresado, un poco así agresivo, violento, echa mucho garabato, pacientes que acostumbran así como si fuese así, a pensar mucho, a ser más rabioso, a ser más estresado, y es cuando eso son expresiones de cuando el calor entró en la mente de la persona, ¿se entiende? El pita está dentro de la mente de la persona. Entonces esta pasta se aplica y ayuda a reducir la temperatura del cuerpo de la persona, de la cabeza principalmente, para que la mente se pacifique, porque la persona se pone rabiosa, violenta, agresiva, cuando aumenta el calor en la mente de la persona, ¿ok? Y eso después, y el extremo de eso es cuando la persona ya después se pone psicótica, ¿ya? Psicótica, que en Ayurveda se le llama mata o un mata. Un mata es cuando la persona está psicótica, ¿ok? O como si fuese así, borracha, ¿ok? También se ocupa lo mismo para cuando la persona está bajo el efecto del alcohol, porque el alcohol va calentando el cuerpo y calentando la mente hasta el momento que la persona queda así, no piensa bien, está borracha, puede estar hablando cosas diferentes. Entonces nosotros queremos enfriar la cabeza de esa persona. ¿Y cuál es la gracia? Que a veces los pacientes que tienen estos problemas que son un poco más psicológicos, incluso hasta psiquiátricos, es difícil tratarlo, ¿verdad? Porque no se toman los remedios, etc. Entonces esto es algo que como que se le coloca al paciente, se le coloca aquí como si fuese un vendaje, como si fuese un vendaje que mantiene la pasta aquí arriba de la cabeza, y lentamente la mente de la persona se va enfriando, y la persona se va calmando, la mente se vuelve shanti, ¿ok? Entonces es una pasta bien interesante,
¿Ok? Como esta hay varias pastas. Yo estoy colocando aquí algunos ejemplos para que después nosotros podamos saber cuando yo diga así, para preparar este remedio se ocupa el jugo de esto con la pasta de esto otro. Estas son las preparaciones básicas, ¿ya? Pero las preparaciones básicas también se ocupan como remedio. O sea, son la base para remedios más complicados, más complejos, pero también se ocupan como si fuese así, como tal, sin pasar por otro proceso. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se deja la pasta en la cabeza? Unos 20 minutos, 30 minutos máximo, ¿ok? Porque también no queremos enfriar tanto la cabeza de una vez, porque eso puede generar mucho aumento de la mucosidad. Entonces, siempre que se aplican estas pastas en la cabeza, se hace tratamiento de colocar aceite en la cabeza o cosas así, uno tiene que siempre preguntar al paciente, oye, ¿estás sintiendo dolor de cabeza? ¿Estás sintiendo que tienes moco, dolor de garganta? Cosas así, porque eso significa que hubo un aumento del kappa secundario del tratamiento, que eso puede pasar, ¿ok? Hay que tener ojo, porque si el paciente dice, sí, estoy con mucosidad, estoy con un poco de dolor de garganta, me pica la garganta, alguna cosa así, entonces en ese caso tenemos que parar el tratamiento un poco, ver qué es lo que va a pasar, y si el paciente se resfría o está con mucosidad, ahí no se pueden hacer estas terapias porque estas terapias, como que se fuese así, aumentan el capa de la cabeza, ¿se entiende? Especialmente esta región. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se hace la suaraza y calca de hierba? Hay varias formas de hacerla, ¿ok? Incluso nosotros hacemos estas cosas en Occidente. Por ejemplo, ustedes van a hacer un jugo, ¿verdad? Voy a hacerme un jugo de manzana, supongamos. A veces uno pone manzana en la juguera y lo cuela y tiene el suaraza de la manzana, ¿ya? La gracia del suaraza es que no está mezclado con agua, ¿ok? Si yo mezclo con agua ya no es suaraza puro, va a perder la potencia, ¿ok? Entonces uno puede, por ejemplo, si hay una hierba, una planta, o el propio jengibre, si uno quiere, yo les di la idea de rallarlo, pero se puede moler en un mortero, se muele, se muele, se muele, y después se cuela, es otra forma. Es muy común, por ejemplo, en Chile, en el centro se ponen unos carritos de supermercado con una prensa y venden jugo de granada prensado. Ese es muy bueno, es el suaraza puro, ¿se entiende? Se prensa, sale el jugo y la fibra se va para otro lado, ¿se entiende? Y actualmente venden también así estas máquinas que hacen esta extracción en frío del jugo, ¿ya? Entonces hay varias formas, cualquier forma se puede aplicar. Hay una cosa que es un efecto sutil que uno le puede dar al remedio, que es cuando uno lo muele así, pam, 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 y le pone energía. Eso se dice que como que le está dando igual un efecto sutil, le da un poco más de poder, más que colocarlo así como si fuese así dentro del extractor electrónico, como se puede decir, el electrodoméstico, ¿ya? Pero igual sirve, los dos sirven, ¿ok? Aquí es todo su araza. ¿Ok? Y la calca también a veces se muele en la juguera y se mezcla y se genera la pasta, o también en el mortero es lo mismo, ¿ok? Hay varias formas de hacerlo. Como se puede decir, lo más importante es el producto final, ¿ok? ¿Qué pasta usan ahí para maquillarse los ojos? Mm, en general en la India las personas no se maquillan mucho, solo ocupan el cajal, que lo vamos a ver después en otra clase, pero, pero no sabría decir así si hay una pasta para maquillaje, así como una base, no conozco, ¿ok? En la selva también se usa una planta para lo mismo, se hacen en plastos como cataplasma, como nos cuentan. Claro, claro, claro. Sí, van a haber varios ejemplos, ya yo estoy dando algunos, pero van a haber varios. ¿Cuánto tiempo se deja la pasta en la cabeza? 20 o 30 minutos, máximo 40. ¿Ok? Se puede poner en la cabeza, se puede poner en una articulación, por ejemplo, si la articulación está roja, caliente, se puede poner en la articulación. Si está la piel, por ejemplo, qué sé yo, la persona justo le picó una abeja, está con la piel caliente, así roja, se le puede colocar esto para enfriarse, ¿entiende? Se puede ocupar de la manera que uno quiera. La pasta se puede hacer con amla en polvo
se le puede agregar un poco de agua, se puede hacer, ¿ok? Pero no es tan potente como hacerla desde de la original, pero es una opción porque, claro, la fruta original no está en todas partes. ¿Qué diferencia hay que tome directo el jugo exprimido de naranja a la dorada, que sería pasarlo por una tela? O sea, eso se dice aquí. Cuando uno le saca la fibra, el jugo, como si fuese así, va a tener más absorción, como una absorción más rápida, un efecto más rápido, ¿ok? Cuando uno le saca la fibra uh, de, la, de la hierba o la fruta, ¿ok? Pero si es que tiene un poco de fibra, por ejemplo en el caso del jugo de naranja siempre viene con un poco de fibra, eso no es tanto problema. El problema es que a veces cuando vamos a hacer preparaciones, después vamos a tomar ese suaraza y lo vamos a colocar en un aceite. Entonces ahí nosotros no queremos que tenga mucha fibra porque eso después va a perjudicar en el proceso de hacer el aceite, puede quedar muy grueso, después va a ser difícil colarlo. Entonces ahí queremos que sea un jugo sin la fibra, ¿ok? No escuché bien, ¿el jugo se debe mezclar con agua? No, no, mientras menos comemos agua, mejor. ¿Cómo se retira de la cabeza? Se saca, ¿no? Es que una pasta se saca y después la persona se lava la cabeza. ¿Ok? Se lava el pelo. Eh, ¿A qué planta se parece la de Amalaki en Chile? Mm, eh, no sé, son frutas diferentes, ¿verdad? Eh, pero, ¿cómo se le llama esto? Hay una cosa, en inglés se le llama gooseberry, que tenía un nombre, ahora se me olvidó creo que hay una planta que se parece en el sur de Chile, pero yo nunca la he visto, ¿no? Eso, groselia, como un tipo de groselia, ¿no? Ese es el nombre, un tipo de groselia. Ok, bien, vimos el suaraza, vimos la pasta, ahora vamos a ver lo que se llama una jima, o también se le dice shita. ¿Ok? Jima o shita significa frío. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? A lo que es una infusión fría. Es una infusión, vamos a ver aquí, en donde yo dejo remojado en la noche, así que está escrito, pero claro, puede ser durante el día también, pero generalmente se deja en la noche alguna hierba en el agua sin calentar. Aquí no se aplica calor. Todo está a temperatura, podríamos decir, temperatura natural, temperatura ambiente. Yo dejo la hierba ahí y esa hierba ahora va a empezar como si fuese así a difundirse, a disolverse en el agua y esa agua va a quedar saborizada con la hierba. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que, y esto es una confusión que a veces las personas tienen en relación a los tratamientos ayurvédicos. ¿Por qué? Porque las personas tienen, por ejemplo, un paciente con aumento de pita, o la propia persona tiene un desequilibrio de aumento de pita del calor del cuerpo, y la persona toma una hierba que es amarga, por ejemplo. Una hierba que está escrita que ayuda a disminuir el pita. Claro, la hierba amarga ayuda a disminuir el pita, pero el vehículo donde nosotros tenemos que dar esa hierba no puede ser un vehículo que va a aumentar el calor del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, independiente, por ejemplo, si la persona está tomando una hierba amarga, pero se está tomando el té caliente de la hierba amarga, igual va a tener un efecto de aumentar la temperatura del cuerpo. ¿Ok? Igual puede tener un efecto. Entonces yo he visto varias personas que dicen, pucha, estoy con aumento de pita y me estoy tomando y yo tomo todo el día té de, qué sé yo, de alguna cosa amarga, ¿se entiende? El té de bailagüena, el té de, ¿cómo se dice? De menta o lo que sea, pero está todo el día dándole al cuerpo agua caliente. Entonces eso no es bueno para el aumento del calor en el cuerpo, ¿se entiende? Entonces la gracia de esta infusión fría es que es como un vehículo perfecto para el aumento del calor en el cuerpo, porque le estamos dando la hierba en un vehículo frío, ¿ok? Entonces son remedios principalmente para el tratamiento. Estas infusiones frías se ocupan principalmente para tratar el pita, ¿ok? Más que otros dos, ¿ok? Y el máximo ejemplo de este jima, el más común de todos, que más se conoce en la Ayurveda, incluso así como en la medicina popular, en la India, es lo que se llama el Dhani Kajima, que es la infusión fría de coriandro. Yo le puse coriandro o cilantro, pero se ocupa principalmente en las semillas del cilantro,
¿ok? Por eso le puse coriandro. Se hace con la semilla del cilantro. Entonces, aquí yo le puse las cualidades del cilantro. El cilantro es una hierba dulce y amarga, ¿ok? Mitiga los tres doshas, especialmente el dosha pita. Y especialmente cuando en la hierba fresca verde es, más, es mejor para disminuir el pita. Pero es difícil hacer una jima con la hierba verde. La jima se hace principalmente con la semilla, ¿ok? El diurético pacifica la sed. Cuando la persona tiene un aumento del calor del cuerpo y un aumento de la sequedad, va a sentir mucha sed. Y esa sed se vuelve como una sed patológica. A eso se refiere ahí cuando dice pacifica la sed, ¿ok? Y pacifica también el aumento del calor, ¿ok? ¿Cuántos grados son aumento de pita o calor en el cuerpo? No es de grados. Si uno le toma la temperatura a la persona, no necesariamente esa persona va a tener así 36,8, 37 grados. No necesariamente va a tener un aumento de temperatura que uno lo tome con el termómetro. Es más un aumento de la temperatura a través de síntomas que la persona dice, oye, tengo calor, oye, siento que como que estoy, por ejemplo, está muy bueno para los bochornos, ¿se entiende? Para la persona que está pasando por bochornos, por la menopausa, puede usar esta preparación, que es como si fuese un aumento de calor y la expresión de aumento de calor en el cuerpo. O sea, la persona siente un aumento de calor, siente un aumento así como de como una ardencia, podríamos decir así. Pero también hay expresiones de eso en el cuerpo. ¿Cuáles son las expresiones? Primero, exceso de sudoración, coloración roja, ¿verdad? Rubor facial o del cuerpo. Cosas así también son expresiones, ¿ok? Entonces, esos son síntomas de aumento del pita en el cuerpo, ¿ok? No es fiebre, ¿ok? Esto no es buena la pregunta porque esta hierba, esta preparación es fría, no se deben dar cuando la persona está con fiebre, especialmente en las fiebres de naturaleza, así como se puede decir, naturaleza capa, en el sentido, por ejemplo, la persona se está resfriando en el invierno, está con moco, está con fiebre, no le queremos dar nada frío, ahí en ese momento se da todo caliente, ¿ok? Por eso un error común que las personas hacen, que a veces se van a resfriar, están un poco mal así de la garganta, etcétera, van y se toman un yogur frío, una leche fría, eso empeora el problema. Siempre que uno está con fiebre aguda, uno prefiere consumir cosas bien más calientes porque, como le dijimos, queremos abrir los poros para reducir la fiebre. ¿Okay? Entonces aquí cuando decimos aumento de la temperatura no nos referimos a fiebre, nos referimos al aumento del pita del cuerpo, que es como el aumento del ácido en el cuerpo. ¿Okay? ¿Cuánto será lo máximo que se puede tomar jima de coriandro? En realidad no tiene un máximo, porque esta es una hierba, una preparación bien, ¿cómo se puede decir? Incluso la persona si quiere dejarlo así como en su día a día, usarlo, también se puede. ¿Ok? Ahora, después de 3 meses de uso de un remedio, en la Ayurveda se dice que el cuerpo se va a ir acostumbrando a ese remedio. Y después entonces uno quiere cambiarlo o sacarlo, dejar un poco el cuerpo sin ese remedio. Entonces yo diría que máximo unos 3 meses igual es bueno. ¿Cuánto tiempo se deja en infusión? Unos 12, entre 8 a 15 horas. ¿Ok? Entre 8 a 15 horas, no más que eso. ¿Ok? Rubia, ¿tienes una pregunta? Espérame. Voy a... ¿dónde está esto? Coriandro. Claro, el coriandro es la semilla del cilantro, ¿ok? O se le puede decir semilla de cilantro también. A ver, espérame. La rubia quiere hacer una pregunta. ¿Rubia quiere hablar con el micrófono? Ahora sí. Oye, bien. Hola, Hola. buenas noches. Buenas Quería noches. preguntar sobre la preparación, ¿Ya? porque por lo que entiendo es como dejarla macerando solamente. Sí, Porque yo entiendo que la infusión tiene que ver con el agua caliente, que es el calor el que permite que se extraigan las propiedades medicinales. claro. Pero eso no afecta, por ejemplo, que sea una maceración en frío, no afecta en la cantidad, por ejemplo, de medicina que se extrae al líquido.
Sí, se va a extraer menos, por así decirlo. Va a quedar menos cargada, menos saborizada, por así decirlo, ¿verdad? Porque no le estamos aplicando calor. Pero el hecho de que no le estemos aplicando calor le va a dar una propiedad más enfriante al remedio, ¿ya? Y la otra cosa es que hay algunas hierbas que no es bueno calentarlas, ¿ok? Yo no diría que el caso del coriandro, nunca lo he visto, pero por ejemplo esta preparación que se hace con semilla de cilantro generalmente se hace con agua fría, ¿ok? Fría. No se hace con agua caliente. Entonces eso también debe tener alguna lógica, ¿ya? Eso es muy importante. Hay cosas que no están descritas así en los textos, pero cuando uno ve el uso tradicional de cómo se hace, uno va a tener como si fuese una idea de como si fuese algunas propiedades de la hierba. Les voy a dar un caso que es muy interesante. Por ejemplo, en la cúrcuma, que estábamos hablando también la otra vez. La cúrcuma en la India, nunca nadie, ustedes van a ver a ninguna persona en la India usar cúrcuma fresca. Siempre se ocupa cúrcuma seca. Siempre, siempre. ¿Ok? Y la venden seca, en todas partes seca. Yo nunca he visto así que vendan cúrcuma fresca. ¿Ok? Y siempre se ocupa en la cocción del alimento. O sea, siempre tiene que calentarse y cocinarse la cúrcuma. Eso no es algo que está escrito en los textos, por lo menos yo nunca lo he visto. Pero nunca he visto yo en la India alguien que le ponga cúrcuma a algo así como, por ejemplo, hay personas que actualmente como la cúrcuma se hizo tan popular, las personas tienen en la mesa ponen un salero con sal o un salero con cúrcuma, ¿se entiende? Entonces le ponen cúrcuma a las comidas. Pero eso no es así adecuado porque nunca se ha usado la cúrcuma de esa manera. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo, con la cúrcuma ocurre eso, que se popularizó tanto que ahora las personas como que la están consumiendo y uno va a la feria y la venden fresca, como el jengibre. Pero en la India, que vean, yo diría que a lo mejor es el lugar en el mundo donde más se ocupa cúrcuma, nadie la ocupa fresca. Entonces eso nos tiene que dar una dirección para nuestra mente y decir, escucha, a lo mejor este no es el uso adecuado para esta hierba. ¿Te entienden? Entonces, a lo mejor es algo así también que pasa con esta jima. ¿Ok? La Paula dice, yo dejo la semilla remojando en agua hirviendo la noche anterior y la consumo fría el otro día. Habría que hervir el agua y cuando el agua esté a temperatura más ambiente, ahí colocar el cilantro. ¿Ok? Eso se podría hacer. No hay ningún problema. Ahora, en general, cuando uno hierve el agua debe ser consumida en las primeras 12, máximo 15 horas. Entonces, para dejarlo de una noche para el otro día se puede, ¿ok? Pero para dejarlo de un día para otro no es bueno, ¿ok? Uno no ocupa agua hervida que tenga más de 15 horas. Hay que tomar otra agua, hervirla y después, ¿ok? Eso está escrito en los textos. ¿Cuál sería la proporción de semilla en agua? Ok, generalmente la proporción que se ocupa es una cucharada grande de sopa, ¿ok? En 150 ml de agua. Eso generalmente se ocupa. Pero si ustedes quieren hacer algo más fuerte, más potente, pueden ser 2 cucharadas, una cucharada y media o más débil, menos semilla, o también pueden ir variando un poco la cantidad de agua, ¿ya? Pero generalmente una cucharada sopera grande de semilla en 100 o 150 ml de agua. Se deja durante la noche, se tapa, al otro día viene, se cuela y se bebe. Generalmente tiene este color, un poco más oscuro a veces, y es un sabor, no es malo, es un sabor suave, digamos así. ¿Ya? Ustedes pueden prepararla, pueden probarla. Es muy buena para reducir el pita del cuerpo, ¿ok? Muy buena, para ir reduciendo el pita del cuerpo progresivamente. Si la persona tiene mucho aumento del calor, uno le puede decir que la deje remojando en la noche, se la toma en la mañana en ayunas. Entonces la persona, la primera agua del día, el primer líquido que bebe es esta jima en la mañana. Muy bueno para reducir el pita. Y después dejar remojando en la mañana y después se toma otra en la tarde también. Se puede hacer, ¿ok? 1 hora antes de la cena. O sea, generalmente se toma 1 hora antes de la cena o 1 hora antes del desayuno, algo así, ¿ok? 1 hora y media antes de la cena o 1 hora del desayuno. Generalmente se deja remojando en la noche y se toma al otro día en la mañana, ¿ok?
Eso. La leche dorada es caliente, claro. La leche dorada es común ayurvédico, pero nunca yo la he visto descrita en textos clásicos de la ayurveda. No que no se pueda hacer leche con cúrcuma, pero es importante que esa cúrcuma se cocine un poco, ¿ya? Hoy se la toma en jugo frío, claro, eso no es común aquí. Ok, ok, si alguien necesita salir, no se preocupe, ya nos quedan algunos minutos todavía, pero igual va a quedar la clase grabada, ok. Eh, Así que si necesitan salir, no se preocupen. Ok, entonces eso. Eh, Eso, me ayudará con el locochón. Eso, prueba, porque esta es una hierba que ayuda mucho a estos aumentos de calores, así, especialmente, por ejemplo, en el verano, etcétera. Y la gracia que tiene la semilla de cilantro es que es muy barata, ¿ok? Entonces la semilla de cilantro pueden así, como se compra qué sé yo, un kilo donde costan, qué sé yo, 3.000 pesos, una cosa así, 3.000 pesos chilenos. Ok, como serían así como unos, menos, yo diría que el kilo debe costar como unos $5. ¿Ok? Ya. Esa es la jima. Ahora tenemos que es lo que se llama la panta. ¿Ya? A veces le dicen fanta. ¿Ya? La fanta. ¿Ok? Ese pH a veces en el sánscrito se dice pa, ¿verdad? Pero en el hindi se dice fa. Entonces a veces le dicen fanta o panta, todo bien. Entonces la panta es lo que nosotros conocemos como si fuese un té. ¿Ya? ¿Qué significa? Hervir el agua, ¿verdad? Y cuando el líquido está caliente, yo coloco la hierba ahí, la dejo remojando, la puedo revolver un poco y eso se cola, se pasa por un filtro, se cuela y después se consume. ¿Ok? Eso se llama la panta. Como si fuese un té. Hay personas que se hacen todos los días una panta. ¿Ya? Todos los días se toman un té. Yo coloqué aquí unos tés clásicos que están saliendo ahora. Por ejemplo, muchas personas están usando este té que es el té de Tulasi. Tulasi es una variedad de albahaca. ¿Ya? Se ocupa mucho este té que es picante, amargo, caliente. Es digestivo, aumenta la capacidad digestiva. Es bueno para aumentar el calor del cuerpo. Por ejemplo, en el invierno, en la primavera. Muy bueno para la primavera porque disminuye el kapha, calienta el cuerpo, restituye la capacidad digestiva. En función de Tulasi, ¿ok? Panta de Tulasi. Ok. Ok. ¿Alguna contraindicación si estoy con quimioterapia? No, no debería. Estas cosas que estamos presentando no deberían tener ningún problema. Incluso para la quimioterapia, a veces algunas personas quedan con un apetito muy, muy bajo, ¿verdad? Entonces, para restituir la capacidad digestiva, algunas preparaciones de las que estamos hablando pueden ayudar, ¿ok? Algunos dicen que para activar la cúrcuma se mezcla con pimienta. Ah, en realidad, la pimienta ayuda a aumentar la digestión de cualquier cosa, ¿ya? De la cúrcuma también. Eso me parece a mí más que vino con ciertos estudios que las personas hicieron, más que con así algo que esté escrito en la Ayurveda, pero no que no se pueda usar juntos. ¿Ok? Generalmente el tulasi se ocupa, la infusión se hace con la hierba, se hace con las dos, con la hierba fresca y también seca en polvo. Tulsi o tulasi, ¿ok? Tulsi o tulasi, los dos se le llama así. También se llama tulsi, sí, se le llama de las dos maneras, ¿ok? Pero cuando uno va a hacer las oraciones, porque la tulasi es una hierba muy sagrada, cuando se hacen las oraciones, se dice Tulasi Namaha. Tulasi Namaha significa que en sánscrito originalmente se dice Tulasi. Yo creo que después varió un poco el nombre y por eso quedó como Tulsi, pero el nombre original es Tulasi. ¿Okay? Bien, aquí coloqué otra infusión caliente que es muy buena, que es la infusión de comino. ¿Ya? Esta infusión, vean, el comino, las características que tiene, que es ruksha, secante, picante, katu, grasa, sabor picante, caliente, ushna, ¿ok? Aumenta el fuego digestivo, es dípana, es liviano,
levemente constipante, ¿ok? Un constipante suave, aumenta el pita, brinda inteligencia, disminuye el kapha y es muy bueno para curar enfermedades de vata, porque el comino tiene la gracia de que favorece el movimiento natural del vata, ¿ok? Favorece el movimiento natural del vata. Entonces, bueno, es una buena pregunta. Si el comino secante no genera más sequedad en ducha vata, a largo plazo sí, pero aquí lo que se refiere que disminuye la enfermedad de vata es porque coloca vata en su movimiento natural, ¿ok? Entonces favorece el movimiento natural de vata. Entonces es un entendimiento que después lo podemos desarrollar más porque dice, pucha, es un algo secante que ayuda al vata. Claro, porque son en contextos diferentes. Cuando yo tengo, por ejemplo, cuando se ocupa mucho esta infusión de comino, cuando la persona está como así, con el abdomen hinchado, con gases, la comida no le cayó bien, no puede liberar los gases, está como, se siente como con el abdomen con muchos gases, pero no elimina los gases. O sea, la persona no está logrando eliminar como si fuese los gases, los peos, no logra tirarse peo. Entonces ahí se le da el comino que ayuda como si fuese así a que el vata pueda salir, ¿se entiende? El vata pueda movimentarse adecuadamente. Es muy bueno para esos problemas, si la persona comió mucho, comió una comida que no le cayó bien, ¿cómo se dice? Está muy hinchada, por ejemplo, comió una comida que a lo mejor le dio muchos gases, comida con, qué sé yo, exceso de poroto, exceso de coliflor, brócoli, cosas así. Ahí se puede usar esta infusión caliente, se usa así como si fuese también así como para personas así que está como si fuese con cólico, ¿verdad? Así como muchos gases y eso. Después de comer, se calienta agua, se colocan, cuando el agua está hervida, se colocan en una taza con semilla, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Se coloca podríamos decir una cucharadita de té con semilla llena en 150 ml de agua, se deja ir remojando un poco, se cuela y se bebe tibio, ¿ok? Es muy bueno para abdomen, así problemas de gas, así, ¿ok? Algo sobre semillas de cáñamo. Está descrito el cáñamo en la Ayurveda, ¿ok? Tiene un efecto caliente también, ¿ok? Aumenta un poco el pita. ¿Se podría usar así con el mismo, para lo mismo? Yo creo que sí, ¿ok? Pero el cáñamo también está escrito en la Ayurveda también. Se le dice bhanga en sánscrito, ¿ok? Cuando se está hinchado, eso. El orégano también tiene esa propiedad. También se puede hacer con orégano también, o incluso puede mezclar orégano con comino. Se puede mezclar coriandro y comino. Se puede, pero el efecto es... sí, se puede, no hay ningún problema. Para mejorar la digestión, disminuir el kapha, se puede, pero el coriandro es frío y el comino es caliente. Entonces, a veces sería mejor mezclarlo con algo un poco más caliente. Por ejemplo, a veces comino con hinojo, ¿verdad? Comino con ajoín, que es otro tipo de comino más pequeño. Con esas cosas sí se puede usar. Con anís, ¿ok? Cosas así. Jima y panta el mismo día. Ay, se puede hacer también, todo se puede, pero son cosas opuestas porque la jima se ocupa para disminuir el pita y el panta es caliente, va a aumentar el pita, ¿se entiende? Entonces hay que entender en qué momento se puede hacer, ¿ya? Pero pueden haber desequilibrios que hagan que tengamos que usarlo así, ¿ya? Parecido al bailaguán, pero lo que hace, no, no lo diría así, ¿ya? El comino se ocupa más la semilla, el bailaguán se ocupa más la hoja, ¿verdad? Pero bueno, pero si es que el bailaguán es útil para lo que hace, podríamos decir que tiene un efecto parecido, ¿ya? Ok, vamos a hacer una oración para cerrar. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Ok. Gracias a todos. Entonces,
terminamos nuestra primera clase, vimos las preparaciones que son preparaciones básicas. La próxima clase vamos a ver otras preparaciones ya, preparaciones en polvo, preparaciones después de cocciones y cosas así. Vamos a ir avanzando para ir viendo preparaciones un poco más complicadas. También, ¿cómo se dice? Que tienen otro uso, ¿ok? Si tienen dudas pueden preguntar, pueden mandar en el chat de Telegram, ¿ok? Pueden mandar también por aquí al principio de la clase, en la próxima clase, ¿ok? Y bien, nos encontramos entonces el próximo jueves, que esté muy bien. Chao, chao.